Buenos días a todos y buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que nos estén viendo. El día de hoy estamos aquí en un nuevo podcast de niña. Y bueno, aquí tenemos a Cari y a Anita. Y pues hoy vamos a estar con ustedes en un nuevo podcast. Y pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy indispensable para nuestras vidas cristianas, algún tema que no sé si alguien lo necesita en estos momentos, pero pues yo siento que Dios siempre habla en el momento indicado, entonces vamos a empezar con una historia y pues esta historia se les va a leer ahorita. Bueno, pues es una historia que está en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 38, 32, que pues empieza así. Jesús les dijo, un hombre que tenía 2 hijos, un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió toda la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciéndolo mal y gastándose todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a trabajar y a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida de los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi papá que me he portado mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a su casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traiga la mejor ropa y vístalo, póngale un anillo y también las sandalias. Manden el ternero, maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó música y baile. Llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años, pero nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que yo haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo después de malgastarse todo su dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó, hijo, pero tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Wow, qué historia. ¿Qué piensan de esta historia? Pues es una historia bonita, se podría decir, pero ya viéndolo de un lado pues más espiritual es algo muy fuerte, porque se trata de una persona que conoce que a su padre y decide irse, se aleja de su padre y muchas veces pues llega a pasar así con muchos cristianos, con nosotros mismos. A mí me pasa muchas veces Sí, que y estaba con Dios, pero ya no. ya no, y es algo horrible.
Sí, tú, Anita. Pues es que es una historia que muchas veces llegamos a pasar por alto, como de decir precisamente, nos quedamos nada más con esa idea de decir, ay, qué bonito, ¿no? Un padre Ajá. amoroso que reciba a su hijo como si nada de, después de que le falló, después de que lo abandonó, vaya. Sí. Pero no nos ponemos en que nosotros hemos sido esa persona, ese hijo pródigo que fue a malgastar todo y queremos regresar. Y Dios en su misericordia nos recibe. Y es como que nada más queda en eso y pues no debe de quedar en ninguna parte de la escritura, no solamente especificando esta historia, sino hablando ya de toda la escritura, no debemos dejar pasar por alto nada, sino si Dios nos lo pone en el momento en el que nos lo pone, pues Dios sabe que es porque nos debe entrar en el corazón, nos debe de examinar, nos debe de juzgar en nuestros actos para cambiar lo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, si yo me alejo y sigo la lectura y veo eso, pues no es nada más como casualidad de decir, ay, no, pues qué bonito, ¿no? Pues ya cuando yo quiera regresar, ¿no? Sí. Sino que es dentro de la voluntad de Dios. O sea, pues también nosotros tenemos gran parte en eso, pero Dios te habla muchas veces cuando te alejas a través de esta historia, a través de tu día a día, te dice, oye, ten cuidado porque estás haciendo esto mal, porque, Poco a pues, poco ajá, te estás alejando de mí. alejándote, sí. Sí, precisamente es el tema que el día de hoy pues vamos a tocar. Sería, bueno, primero vimos la historia y pues vamos a ver esta historia con el enfoque, más que nada no de viéndolo como lo veríamos siempre, que sería como muy por encima, ¿no? De, ay, qué bonita historia ya, sino vamos a ponernos un poquito en el lugar de ese hijo y me imagino que muchos de nosotros ya hemos estado en ese lugar, que nos hemos apartado del camino de Dios, de alguna manera ya conociendo a Dios. No vamos a hablar de un cristiano que, que pues está ahí, simplemente ahí, o por ejemplo de una persona que no conoce para nada de Dios, sino vamos a hablar de alguien que pues ya estuvo ahí, conoce a Dios, de alguna manera experimentó pues el amor de Dios, la gracia, la misericordia, el perdón, la paz de Dios, estar ahora sí que en la casa del Padre, como habían dicho, estar con el Padre y pues decir, no, pues yo decido, ya sea consciente o inconscientemente, decido pues irme, ¿no? Hay personas que ni siquiera se dan cuenta que ya están lejos, pero realmente es así, o sea, ya uno acuerda, ¿no? Cuando ya está pues más lejos y más lejos. Y pues vamos a checar esta historia, vamos a ver varios puntos que serían como Lo que nos separa de él. ajá, nos separa de él, sus consecuencias, eh, lo que sería cómo volver a él, cómo, qué ocasiones nosotros ya una vez que estamos pues ahí, ¿no? De vuelta, su perdón, su amor, su consuelo, su restauración, esperanza y pues cómo permanecer en él. Vamos a checar varios puntos juntos y bueno, empezamos. El primer punto que vamos a ver es cuando nos separamos de Dios, que lo que nos separa de Dios sabemos que es el pecado y la culpa. El pecado puede crear una barrera entre Dios y tú, ya que pues eh, también por medio de la culpa, cuando nosotros sentimos pues una culpa, esa misma culpa no nos deja meternos con Dios, no nos deja acercarnos con Dios, al tener Una especie de vergüenza. vergüenza y eso es lo que como primer punto nos alejaría de Dios. Pues es que sí, o sea, sí, como dice Mariam, que es como una lejanía progresiva, no es de como que dices, o bueno, hay casos, ¿no? De que dicen, "Ay, desde hoy ya no quiero buscar a Dios". Sí, pues, Pero cuando te vas alejando, llegas a cometer pecado intencional o no. Y no, muchas veces no nos damos cuenta. Pero una vez Dios nos pone, oye, hiciste esto, y ahí es cuando nos hacemos como bolita delante de Él y decimos, híjole, ya. ¿Ahora qué hago? O sea, yo ya estaba limpia, ¿qué hago? Como,
¿cómo quiero regresar a la presencia del Padre de la misma manera en la que llegué? Sí, O pues sea, sí, si Dios ya me limpió, ya me volví a ensuciar yo por mi otra vez, voluntad. por cuenta propia, Ajá, y sí. eso es lo que nos hace alejarnos de Dios, la culpa. Por ejemplo, el hijo pródigo, pues dicen que estaba trabajando dándoles de comer a los cerdos, entonces, pero no era un lugar muy limpio. En ese entonces, pues sabemos que no tenían botas con que cubrirse los pies, sino que llevó a su padre todo sucio, lleno de lodo, de un aroma Asqueroso. ajá, Cerdo, a cerdo. lodo, tal vez poco de cerdo. Posiblemente lo más seguro. Asqueroso, sí. Entonces, y al padre no le importó eso, o sea, sino dijo, vino sano y salvo, está sucio, pero yo lo puedo limpiar. Sí, incluso dice que estando así fue y lo besó, lo Ajá, abrazó, lo recibió. no le Y importó su es lo más estado. bonito, ¿no?, de la historia. Y pues sí, también cuando estamos así como que, ya que se creó cierta vergüenza, cierta barrera entre nosotros y Dios, pues sí, hay otra consecuencia que se hace de acuerdo a eso, que sería como que eh, ese sentimiento de vacío que se crea en nosotros. Obviamente cuando nosotros estamos vacíos de Dios, nos sentimos así, vacíos, que estamos más bien vacíos de Dios y llenos de otras cosas, que normalmente es pues el mundo, ¿no? O a veces ni siquiera es como, como tal el mundo, como dicen, pero sí es como que las redes sociales, pérdida de tiempo, procrastinación, música, todo eso, pues nos aparta de Dios. Entonces ese sentimiento de vacío es muy feo, o sea, es algo que te sientes vacío y dices, pero ¿por qué? Si estaba bien, estoy pues ahora sí que viviendo, ¿no? Y por qué me siento así. Y es ese sentimiento una de las consecuencias que hace que nos apartemos de Dios, ¿no? Sí. También un momento difícil puede ser el cuestionar a Dios. Eh, pasando pues, cuando tú te alejas de Dios y empiezas a caminar mal, tropiezas y todo, empiezas a cuestionar a Dios, pero sabemos que Dios no tiene la culpa porque sabemos que Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros y nosotros somos los que nos alejamos de Él. Sí, una vez estando lejos de Dios, perdemos su protección y lo que sería pues ahora sí que la bendición, ¿no?, de Dios. Y muchas veces buscamos justificarnos como de decir, bueno, es que pues Dios ya me perdona también los errores futuros y todo esto, entonces si hago esto, pues no estaría tan mal, Dios ya me perdonó. Ajá. Pero ahí utilizamos la palabra de Dios y le damos otro sentido al que quiere dar. Conveniencia. Ajá, para tapar nuestra culpa, para tapar nuestra conciencia de la culpa. Sí, ahora sí, porque para no sentirnos tan mal. Ajá. Así de, bueno, pues ya luego le pido perdón, ¿no? Pero Ya luego le llega acepto. a tal grado la lejanía que es como ese cargo ya de conciencia, ¿no? De que, oye, o sea, aparte de que ya fallé y ya sé, me he estado tapando. Es como más difícil tratar de regresar. Sí, Sí, porque se te va la pasión, el ánimo el de amor, seguir con el amor Dios. por Dios, el amor por Dios, sí. Y eso, pues obviamente va, bueno, eso que se va perdiendo, que sería la pasión, el amor por Dios, se va perdiendo. ¿Por qué? Por falta de comunión con Dios, porque una vez, cuando estamos cerca de Dios, ahora sí que es inevitable amarlo, o sea, inevitable buscarle, inevitable querer estar más con Él. Y obviamente hay personas que dicen, no, pues no es cierto porque no lo buscas en serio. Porque cuando uno conoce a Dios, existe eso que es como que el amor por Dios y que no nos deja separarnos de Dios. Y entonces es cuando poco a poco nos alejamos de Dios porque no estamos cerca de Dios. No También pasamos podemos tiempo. pensar que no nos está escuchando. Sí. Y es verdad cuando, bueno, hay como que una línea muy delgada de, o sea, Dios nos escucha, sí, pero llega un punto donde ya, que es más intencional, que nosotros pues, ya no queremos nada con Dios. Pues sí, Dios ahora sí que se tapa los oídos, ¿no? Nos voltea la espalda. Y llega un punto, o sea, sí, Dios es amor, pero llega un punto donde ya ese amor, pues ya no es amor, ya es más como que hay esa consecuencia de nuestra lejanía con Dios. Sí, que es como la soledad,
Ajá, en Isaías 59, 2, vamos a leer ese versículo. Dice, pero la maldad de ustedes no los ha separado de Dios, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiere escucharlos. Es un versículo muy fuerte. Lo que responde. Sí, muy, muy fuerte, que es como, ahora sí que nuestros propios pecados nos apartan de Dios y hace que Dios no quiere, ya no, o sea, Dios ya no nos escucha. Y es que Dios es muy claro, o sea, en la escritura, a través de toda la escritura, nos da también, o sea, palabra de amor, palabra de vida, esperanza, pero también nos advierte de consecuencias, o sea, por ejemplo, también en segunda de Pedro, de capítulo 2 versículos 20 al 22 dice, además, los que han conocido al Señor y los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdrá no haber conocido este mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así las personas demuestran la verdad del dicho. El perro vuelve a su vómito y también la verdad de este otro. El cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Y es que, pues, es muy triste ver a personas que acaban de llegar al Evangelio y que aceptan el Evangelio así, que dicen, no, sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios, Sí, pero se emocionan solamente por esa idea, por esa esperanza que Dios nos da. Pero dejan de lado también las advertencias que Dios nos da. O sea, sí, ya sabes que yo te amo. es muy bonito, sí, pero Ajá. también hay otra parte. Sí. Ajá. Sí, pues es como un padre literalmente, ¿no? Por ejemplo, un padre, pues sí te quiere, te ama, te da su protección, su amor, su cariño, te ofrece techo, te da comida, o sea, ahora sí que te da todo lo que necesitas, todo. Te da la vida. Pero esa historia detrás de ese padre, también si tú te portas mal, pues también te va a corregir, ¿no? De tus nalgadas y ahora sí que, pues no porque te odie, sino porque quiere verte mejor. Entonces así es Dios. Sabe lo que es mejor para ti. Si te equivocas, pues Él vuelve a corregirte, vuelve a llamarte y a decirte en que estás mal para que lo vayas cambiando. ¿Por qué? Porque si no, ese error, por más mínimo que sea, nos puede alejar de Dios. Sí. Y pues las consecuencias ya no son. Por eso a él le gusta mucho que nos arrepintamos de todo corazón, de que volvamos a él. Él no los va a rechazar, sino que él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y porque, bueno, la palabra dice que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí. Entonces, pues, sí, ya es importante. Ajá, es un punto importante ya cuando, ahora sí que hay esperanza, sí, cuando ya te alejaste siendo cristiano y sí, pero pues sí, hay una esperanza, ¿no? Dios de alguna manera nos vuelve, o sea, no cierra completamente la puerta, sino que todavía hay esperanza. Obviamente antes de que termine el mundo o mueras, hay un tipo de esperanza que todavía está ahí, ¿no? ¿Podemos volver a Dios? Sí, sí podemos volver a Dios. Sí. Pero también ahí entra el arrepentimiento de todo corazón. ¿Por qué? Porque si nos arrepentimos solamente por la culpa, de nada nos sirve. O sea, por eso Dios en la escritura, en Joel 2, capítulo 2, versículo 13, dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Y ahí como que nos muestra también la disciplina y el amor. Sí. O sea, nos dice, vuelve a mí, pero vuelve con el arrepentimiento en tu corazón de que sabes que hiciste mal, de que, ahora sí, de que me fallaste. Reconoce. Reconoce tu error ante mí y yo te perdono, yo soy bondadoso, yo soy amor para poder perdonar ese error tuyo. Sí, pero sí. que nos pide reconocerlo, no taparlo ni justificarlo, porque no hay justificación alguna. Sí, justamente eso dice también en 1 Juan 1:9, que dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, que era lo que yo mencionaba
así en Sí. su momento, que es importante reconocer ante Dios que hemos fallado, que hemos pecado, para que nos pueda perdonar y limpiar de todas nuestras maldades. Ajá, ahora sí que, pues sí, arrepentimiento, ¿no? Y aquí tenemos la palabra, pues arrepentimiento es muy claro, ¿no? Porque también hay, bueno, entre comillas, cristianos que, o sea, ya pecan, ¿no? Y dicen, yo pues ya, ahora sí ya Dios ya me va a poner las pilas, ahora sí, perdóname. Y otra vez a lo mismo, y, ay, y hasta lloran, ¿no? Llorar. Ay, me siento mal, ahora sí, Dios, mira, ya, ahora sí, la definitiva. Mira, no, ay, Diosito, perdóname, es que mira, ahora sí ya, pero eso, o sea, llorar, sentir ese sentimiento de culpa, sí, es ciertamente normal en los humanos porque pues, somos sentimentales, ¿no? Pero eso está mal, ¿por qué? Porque no es realmente arrepentimiento, sino es una especie de remordimiento que nos hace sentir mal con nosotros mismos, que sabemos que está mal, pero no tomamos un rumbo, o sea, decir, ya fallé y así, de aquí en adelante va a ser diferente. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar, ¿no? Y hablar muy bonito, orar, llorar mucho, o llorar hasta días, ¿no? Pero si nosotros realmente, nuestro corazón, como decía Anita, arrepentimiento de todo corazón, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque si no, serían solamente emociones, sentimientos que nos hacen decir, ay no, ahora sí. Pero realmente no hay cambio, o sea, arrepentimiento es completamente darle la vuelta a ese asunto, o sea, cambiar. Sí, eso es. También precisamente eso es lo que nosotros llamamos como arrepentimiento y solo de boca, es remordimiento. Sí. Es como decir, estoy mal, pero pues ya que ya lo hice, a ver otra vez. No es culpa, no, bueno, sí es, no es eso, arrepentimiento. El arrepentimiento precisamente cuando te arrepientes y hasta con una persona que le quedas mal, te arrepientes y ya no lo vuelves a hacer. Eso es el arrepentimiento. Sí, a mí me gusta mucho tomar el ejemplo bueno, los discípulos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pedro, pues sabemos lo que pasó, su historia, ¿no? Entregó a Jesucristo y todo eso, hasta 3 veces. Entonces dice en la Biblia que Pedro lloró amargamente. Entonces llorar, pues no está mal, ¿no? O sea, sí lloras y te arrepientes de todo corazón. Y también dice bueno, como menciona la escritura, Pedro se arrepintió de todo corazón. ¿Por qué? Porque no volvió otra vez a lo mismo, sino que se arrepintió y la Biblia menciona como usó Pedro, ¿no? De una manera tan grande. Y en el caso de, por ejemplo, de Judas, pues la negación o sea, como de alguna manera lo negó, pero también lo traicionó, entonces lo vendió, lo traicionó, pero también, a pesar de eso, él dice también que se sintió, o sea, ahora sí que como que mal consigo mismo, ¿no? Llorar, estar como que, ahora sí que sentirse turbio, ¿no? Cegado, así como, ¿qué hice? Pero pues eso no muestra arrepentimiento, incluso dice que regresó el dinero, ¿no? Que le dieron, lo aventó y ahora sí que se suicidó. Entonces, unas personas podrían decir, es que estaba arrepentido porque hasta devolvió el dinero. Eso no es arrepentimiento, eso es que sintió, ahora sí que sintió feo, ¿no? Sintió un remordimiento dentro de sí mismo que no lo dejaba estar en paz consigo mismo. Y entonces, pero eso no es arrepentimiento, porque si se hubiera arrepentido, hubiera dicho, bueno, pues tengo esperanza, ahora sí que no voy a volverlo a hacer, vamos a empezar otra vez a hacer las cosas bien, ¿no? Pero no fue así. Si es que si Judas hubiera hecho eso, Dios es amor y lo perdona. Sí. O sea, no es como de que Judas ya estaba condenado, sino que también Judas, si se hubiera arrepentido de corazón, si le hubiera pedido a Dios el perdón, Dios lo perdona. Por eso es importante pues cuidarnos de nosotros mismos, de los sentimientos, porque dice la palabra que el corazón es engañoso. Sí, son sentimientos involucrados. Son muchos sentimientos. Y dejarnos guiar por esos sentimientos, pues ya ahí se vuelve turbio. Cuando nosotros volvemos, no más que nada, hay mucho sentimientos. Normalmente los humanos somos muy sentimentales y nos dejamos llevar a veces mucho por esos sentimientos.
más las mujeres, Sí, pero así, bien sentimental. ajá, Llorando porque se movió una hormiga. ajá, ¿Por qué te mueves? Y sí, haciendo otra dirección. Sí, pero eso también nos lo dice en 1 Timoteo 4:16, que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y Dios nos asegura de que si nosotros mantenemos como... Es que bueno, si nos ponemos a pensar en el cargo que tenemos al servir en la iglesia, cualquier cargo que sea, desde el menos importante de nuestros ojos al de predicar, que sería el más importante, todos llevan una responsabilidad de cuidar el testimonio, porque lógicamente no, o alguien no se va a subir a predicar o nosotras no vamos a estar hablando de este tema si nosotras estamos como lejos de Dios o fallándole, vaya. Así de simple, nosotros tenemos una responsabilidad al hablar de Dios, al hablar de su palabra y al no desviar esa palabra, por ejemplo, como lo dije anteriormente, de que muchas veces distorsionamos la palabra a nuestro favor y no damos el evangelio como se tiene que dar. Y es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque así como podemos salvar a quienes nos escuchan, también podemos condenar a quienes nos están escuchando, podemos podrir con nuestras palabras. Bien lo dice Jesús, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella. sí. Bueno, también cuando nosotros ahora sí que volvemos a Dios, pues sí, se crean sentimientos de, ahora sí que decir, y si Dios no me escucha, y si esto, y si aquello, y ay, es que sí me siento culpable todavía, es que, ay, es que eso pues realmente se basa en no creer en Dios, no en la palabra, porque la palabra pues dice, no, pues Dios ya, ahora sí que el perdón de Dios es perdón de Dios, no es como un ser humano que te perdono, pero pues al rato, Sigue almacenando las cosas. ay, fíjate que te perdoné, pero todavía como que te veo y me caes mal. No, o sea, la Biblia dice incluso que Dios agarra nuestros pecados, ¿no? Y los tira al fondo del mar. El fondo del mar, pues sabemos que es tan hondo, pero tan hondo que incluso, pues hay cosas que nosotros no sabemos que existen ahí abajo. Entonces, Dios tira nuestros pecados, ahora sí que se olvida de nuestros pecados, y así es como Dios nos perdona. Entonces el perdón de Dios es diferente al de los humanos, y esos sentimientos, esos pensamientos, esos miedos, esa vergüenza, esa culpa debería desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios nos está perdonando ahora sí que de veritas, de veritas, como dice Shrek. Ahora sí que de veritas, pues Dios nos está perdonando, ¿no? O sea, ahora sí, estamos limpios y pues Jesús se encarga de perdonarnos, dejarnos blancos, dejarnos limpios. Y ahora sí que ese encuentro con Dios otra vez puede ser mejor que antes, o sea, puede enamorarnos más de Dios, puede decirnos, la verdad, ya otra vez probé el mundo y no es lo que yo quiero. Pero Yo depende quiero de uno mismo. Depende de la disposición de uno mismo, de creerle, como tú dices, de que Él nos puede perdonar, Sí, de que Él es amoroso. porque también la palabra dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoces? El corazón, sentimientos, pensamientos, todo es engañoso. Así que muchas veces ya ni siquiera es el diablo, somos nosotros. Le echamos la culpa a Dios. Es que sí, muchas veces no hace falta que Satanás llegue a tentarnos con algo, sino que nuestro propio corazón es el que desea hacer lo malo. Y es muy curioso todo eso porque al rey David, a quien se le consideraba pues un hombre conforme al corazón de Dios, pidió que se le examinara el corazón en el Salmo 139, versículo 23. El, allá. Señor, examíname y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. O sea, una persona que se describe así en la Biblia, que hacía la voluntad de Dios,
lo amaba tanto, pidió que ese corazón se le examinara porque sabía que aún podían quedar costumbres para él que eran dañinas para su relación, que eran como barreras en la relación con Dios y él. Es muy curioso todo eso porque muchas veces nosotros pensamos de decir, ya acepté a Jesús en mi vida y ya cambió esto, pero nos olvidamos de nuestro corazón, o sea, decimos nuestras costumbres, pero nuestro corazón, ¿qué pasa con él? No le damos la importancia que Jesús le da, porque a toda la escritura nos menciona el corazón. Cuida el corazón porque de él mana la vida. Es muy curioso todo eso. Sí, también, bueno, cuando Dios nos perdona nos da pues ese consuelo, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y pues de alguna manera cuando nosotros ya nos encontramos, ahora sí que perdonados, Dios nos da, ahora sí que nos apapacha, nos da, también Jesús, bueno, en lo que serían los evangelios, nos compara con una gallina, ¿no? Y pollitos, una gallina que los tiene como que así en sus alas, ¿no? Eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque no solamente nos consuela, sino nos abraza, como vimos en la historia también que dice el hijo pródigo. Entonces Jesús, ahora sí que nos toma como ovejas y nos vuelve a regresar a lo que sería el redil, la casa, que sería la casa del Padre. Entonces, pues sí, Dios nos vuelve ahora sí que a dejarnos dentro de su casa. Y bueno, también Salmo 103.3 dice que el Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. O sea, si Dios nos restaura, ahora sí que es como un vaso que está roto, nos vuelve a dejar otra vez como nuevos, limpiecitos, ahora sí, recién bañados, limpios. Y Es que, sí, bueno, bueno, es que yo me enamoro mucho de esa idea de pensar en que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Dios nos va formando de una manera en la que a él le agrada. Pero si ve algo que dice no me gusta esto, lo derrumba todo y lo vuelve a hacer. Entonces, básicamente es mayor representación de que nuestra vida es completamente está en las manos de Dios. O sea, no hay más. Pero también está la responsabilidad de saber darle toda nuestra vida a Dios. Desde que te doy este cachito, yo me quedo con esto porque, pues, justo, ¿no? Para nosotros justo. Pero para Dios no. Exacto. Eso no es nada justo. Exacto. Es todo o nada. Exacto. Ándale. Sí, sí. No, no, lo más importante, sino lo único. Y como decías de que nosotros somos como la oveja que se perdió, es muy bonito porque, bueno, Jesús en el libro de Lucas capítulo 15, pues contó la historia de un pastor, bueno, una parábola de un pastor que perdió una oveja, tenía 99, tenía 100 y perdió una. Entonces deja las 99 que no se están desviando, que no se están alejando, vaya, que no se están fijando en otras cosas en el camino. Deja esos 99 y va a buscar a la que se perdió. Sí. Y aquí dice en Lucas capítulo 15, versículos del 5 al 7, dice, y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y es muy bonito pensar en eso de que nosotros hemos llegado a ser la oveja y cuando Jesús nos encuentra, nos carga sobre sus hombros. O sea, es muy bonito y es algo de lo que no nos consideramos dignos a veces. Dios sí deja todo por nosotros. Ahora sí que dice, no porque las otras no sean importantes, sino porque dice, bueno, ellas ya están viendo, de alguna manera escuchando, están ahí, adentro de Dios. Pero la otra se fue, entonces yo voy por ella. Entonces eso es muy bonito, es como que, ay, es muy reflexivo. Te deja sentirte ahora sí que como un traicionero, como un tonto, de decir, ¿por qué yo no? Malagradecido. Ajá. Sí.
Sí, ya después la restauración, la esperanza, pero como decía Anita, tenemos como que una cierta responsabilidad, ahora sí que, pues no solamente es volver y ya volví, ya estoy aquí, sino tenemos una responsabilidad de tener como que una estabilidad en Dios, de responsabilidad de decir, ahora sí que no estar jugando al cristiano de, ay, ya, ahora sí, ya, señor, ya. Esta es la última. Ya es la última, ya la definitiva, la décima es la vencida. No, o sea, simplemente esa responsabilidad de permanecer ya no es de Dios, o sea, ya queda aquí nosotros, como decías, queda en nosotros. ¿Por qué? Porque qué tal y me hago el chistoso y, ay, ahora sí, mira, ya, pues ya, no tiene sentido. Jugando con la gracia y el perdón. La gracia y el perdón, o sea, sí, una cosa es la gracia y el perdón, pero ya otra cosa es estar de chistoso, ¿no? Sí. Estar de chistoso jugando al cristiano, pues tampoco eso no es un verdadero hijo de Dios. Entonces sí, queda en nosotros esa responsabilidad también. Dios no solamente nos deja esa responsabilidad, sino que nos advierte de ahora, si no te pones las pilas, pues va a pasar esto. Entonces, ¿qué es esa advertencia de Dios? Hay varios versículos que hablan de esto. Uno de esos versículos es Deuteronomio 8:19. Dice, yo les aseguro que si ustedes no se olvidan de Dios, morirán. O sea, ahora sí que si tú te olvidas de Dios, vas a morirte. No, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Ajá. Y también Salmos 28:5 nos habla de lo mismo. Dice, pues no toman en cuenta todo lo que has hecho. Por eso, destrúyelos por completo, que no vuelvan a levantarse. ¿Levantarse qué? Espiritualmente, que no vuelvan. Ahora sí que no te están tomando en serio, no están tomando en cuenta lo que ya hiciste, ya los volviste a limpiar otra vez. Ahora sí que no dejes que vuelvan a levantarse espiritualmente. Y levantarse pues incluye sentirse bien. Y es muy triste. Mira, mi Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Sí. La verdad es que Dios tiene la mano pesada para sí, la disciplina. Qué miedo. Ahora sí que qué bonito, pero también qué miedo. Sí, o sea, temor más que nada, como que a muchas personas les hace falta. Yo siento que a veces hasta los mismos cristianos también. Sí. Es que se predica mucho de un Dios de amor, de un Dios de perdón. Qué bonito, ¿no? Ajá, pero también es un Dios de juicio y de disciplina. Advertencia, ¿no? Es que confiarse mucho es muy malo, y más con demasiado Dios. Se le pierde el respeto a Dios y sí. Ya valiste. Pobrecito de ti. O sea, Dios si quiere ahorita nos mata, nos fulmina a todos. Sí. A toda la humanidad, ¿no? Pero pues sí, Dios tiene misericordia, pero también nosotros no hay que abusar de esa misericordia, ¿no? También es un versículo que es como que te pone mucho a pensar, es Efesios 4:14, dice, ya no seremos niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas, de la gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Aquí habla de lo más que nada de la enseñanza, pero puede aplicarse en este contexto, ¿no? Que primero decimos una cosa, después vamos con otra, después de los sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos hace rato de sentimientos, como que los sentimientos de repente voy a la iglesia y cantar una canción muy bonita y ¡ay, qué chido! Y ya como que ahora sí, esta canción me llena mucho de espíritu y como que, ¡ay, ya me puse bien con Dios! Avivamiento. Y ya después se nos olvida eso y otra vez pensamos otra cosa y decimos, ¡ay, mis amigos de la escuela son bien geniales! Me gustaría ser como ellos, me gustaría ser igual a ella. ¡Ay, es que es bien chida! Ay, es que sí, todos la siguen, ay, yo sí quiero ser así, y ya después en la iglesia, ay, mis amigos de la iglesia, ay, cómo los quiero, foto con ellos, o sea, no, o sea, simplemente o te pones, ¿no? Las pilas. Entonces Dios nos advierte, nos dice, ahora sí que si no te pones las pilas, pues no, o sea, no. Así es, por eso la Biblia también dice que es importante de que estemos firmes. Sí, o sea, Dios nos hace nuevas criaturas, ya. Pero pues ahora sí te toca a ti, ¿no? Dios no te va a dejar santo y ya pues te va a dejar casi volando. Ya nos toca a nosotros buscarle, ¿no? Mantener esa santidad. Buscar y encontrar. Sí. Y pues sí, o sea, buscar no solamente un día y después al siguiente como que ya no tengo tantas ganas. Y ya me eché un maratón de 20 capítulos de lectura, pero al otro día dice, no, pues le leíste, ¿qué leíste? O ¿a quién le estás orando? Porque no se nota así. Ajá.
Sí, imagínense un maratón de 20 capítulos el otro día, como que, ay, pero ayer leí 20, cuenta como unos 3 días de lectura. Simplemente pues, cotidianamente, ¿no? Exactamente. Bueno, como conclusión sería eso, ¿no? Ya una vez que ya regresamos, nos perdonaron, nos toca permanecer, nos toca establecernos, así que nada ni nadie nos mueva, ni siquiera nosotros mismos con nuestros propios sentimientos, ya ni siquiera digamos el diablo, como decía, perdón. Ya no decíamos el diablo, nosotros nos da advertencias también muy fuertes, como muy claras. El salmo estaba muy feo, o sea, lo escuchas y dices, órale, wow, sí, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y sí, el camino del cristiano no es fácil, nos va a costar, pero vale la pena, lo que más cuesta vale la pena. Debe ser por amor, sinceridad hacia Dios, y pues sí, demostrando que ese perdón, ese amor, ese sacrificio de Jesús valió la pena en nosotros siquiera. Y es que también es no pensar como en ese proceso, en ese principio en el que llegamos a Dios, de decir, es que las pruebas, por ejemplo, cuando llegan las pruebas decimos, es que sí, ya no puedo o ya quiero que venga Jesús mañana, no sé, no pensar en eso malo, no pensar en esos malos ratos en los que nosotros estamos pasando, sino pensar en lo que viene, como que lo más bonito, ¿no? Que sería permanecer, ahora sí que volvernos a enamorar del Señor. Sí, el camino del cristiano no es fácil, pero sí que vale mucho la pena cada sacrificio y cada cosa que damos para Dios. Sí, pues es que con saber que es el único camino que da la vida eterna, que da la paz eterna, la alegría y el gozo eterno, con eso nos basta. O sea, nada de lo que está en este mundo podrá llenar ese vacío que tenemos dentro de nosotros. Sí. Necesitamos llenarnos y llenarnos más de Dios, alimentar nuestro espíritu así como alimentamos nuestro cuerpo y cuidarlo así como cuidamos nuestro cuerpo. Sí. No que solo se quede en eso de qué bonito, Dios me promete la vida eterna y ya está ahí, sino también pensar en que nosotros tenemos que colaborar en mantener esa santidad que Dios ya nos ha dado delante de Él. Sí. Y bueno, también tenemos que saber que si no volvemos a Dios bien, en serio, si no nos ponemos las pilas, vamos a tener una consecuencia y ya no va a ser un Dios amoroso, un Dios blando, un Dios que ahora sí que nos arropó, ya es un Dios de disciplina, sí, ya se vuelve, ahí es otro tema, pero sí es bueno mencionarlo aunque sea de manera general. Y bueno, nada tiene que impedirnos en continuar esa vida espiritual, esa relación con Dios que tenemos. Y bueno, eso sería como un punto final, ¿no? Una conclusión. Y bueno, chamacas, ¿qué piensan? Pues es un tema muy fuerte. Sí, ya visto de manera. Ya viéndolo. La historia, ¿no? De una manera. Está muy recia. Sí. Lo malo es que muchas veces nosotros, pues, la tomamos como muy a la ligera. Y no pasa nada. Tantito. Mañana, al rato vuelvo. Al rato me pongo a orar, pues ya. Pues no es así de fácil. Si así fuera, pues vamos a ponernos un cassette que, perdón Dios, Playera. Dios perdóname. Yo ya al rato me pongo la playera. Pero sí debemos de tomarnos en serio pues este camino, un camino de nuestra vida cristiana. Porque pues sí, es ahora sí que lo que estamos sembrando ahorita, más tarde va a tener sus cultivos, ¿no? Que sería, por ejemplo, ahorita estamos bien relajados, pero pues al rato no sabemos, o sea, no sabemos el día ni la hora que vaya Jesucristo o que va a llegar para nosotros, o sea, que moramos en este momento, ¿qué va a pasar? Entonces, hay que ponernos las pilas. Sí. Y bueno, chamacas, esto sería todo. Y bueno, a todos también pues sería todo por hoy. Les agradecemos mucho pues el tiempo que se han tomado y si llegaron hasta este final, hasta este momento, hasta este punto, es porque realmente
es un Dios tema quería hablarles. interesante para ustedes y quería Dios hablarles en este momento. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego y Dios les bendiga a todos.